Saludos. Hoy hablaremos sobre la preparación y evaluación de proyectos. Por Esther Álvarez, quien les habla, Julie Castillo, Karen Cornejo, Yulisa Salazar y Jennifer Zambrano. Tenemos el capítulo 1 sobre el estudio de proyectos. Cuando hablamos del estudio de proyectos nos referimos a un proceso que nos ayuda a tomar decisiones sobre en qué invertir y cómo usar los recursos. Hoy en día, la preparación y evaluación de proyectos es muy importante porque permite analizar si una idea es conveniente o no antes de ejecutarla. Tenemos aquí la preparación y evaluación de proyectos. Básicamente podemos decir que es un instrumento para medir la rentabilidad privada de un proyecto, recopilando, creando y analizando todos los antecedentes económicos y estratégicos para de esta manera facilitar la toma de decisiones sobre en qué invertir, si rechazar o aceptar el proyecto como tal. Por lo tanto, significa que es muy importante tener información que sea confiable, es decir, confidencial y bien sustentada para poder tomar las decisiones acertadas. Entonces, un proyecto es básicamente una solución a un problema o una necesidad, como crear un negocio, mejorar una empresa, lanzar un producto nuevo. Y por lo tanto, la preparación y evaluación de proyectos es este proceso que nos va a permitir analizar la idea antes de ejecutarla. Vamos ahora a observar que este proceso tiene tres etapas importantes. Como primero, identificar la idea de lo que queremos hacer. Segundo, preparar el proyecto, todo lo que tiene que ver con los costos, la inversión, los beneficios y por último, evaluarlo, ver si verdaderamente es rentable o no. Esto se conoce como etapa de preinversión, estos tres procesos aquí. No se busca exactitud como tal, sino tomar una mejor decisión con la información que tenemos disponible. Un proyecto no surge de la nada, nace de una idea para resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Pero esta idea se ve influenciada por varios factores, como podemos observar en esta imagen. Vemos el proyecto que afectan o van involucrados tanto como en contexto económico, político, regulatorio, tecnológico, ambiental e industrial, los cuales pues van a afectar directamente al proyecto. Por eso, antes de invertir, es necesario analizar todo el entorno para tomar una buena decisión. Ahora observamos la toma de decisiones asociadas con un proyecto. Es básicamente un proyecto que busca resolver una necesidad humana o aprovechar una oportunidad de negocios. No es algo simple. Generalmente no decide una sola persona, sino que participan varios especialistas y se analizan muchos factores como recién lo hablábamos. Además, toda decisión, toda inversión tiene riesgos, hay incertidumbre, hay ambigüedad. Por eso, mientras más información tengamos, más antecedentes, mejor será la decisión que podamos tomar en base ya a esos resultados. La evaluación de proyectos no decide, pero ayuda a decidir mejor. Por ejemplo, una empresa no invierte solo porque le parece algo buena idea, sino porque analiza todos los datos, costos, ganancias y riesgos. Ahora vamos a ver la tipología de proyectos, porque no todos los proyectos son iguales y por eso se clasifican. Podemos ver de manera general que hay proyectos de creación de nuevos negocios, es decir, algo que no hay, algo que es nuevo, o también algo de ampliación de infraestructura existente o el reemplazo de tecnologías o innovación de algo que ya existe, ya sea de un producto o un servicio. Por lo tanto, los objetivos de los proyectos van a ser resolver problemas, aprovechar oportunidades, dependiendo también de la naturaleza del proyecto, si es productivo, social, de innovación, de seguridad nacional. Y vemos ahora exactamente cómo se van a clasificar estos proyectos en la siguiente diapositiva. Primero, vamos a ver aquí cómo tenemos en pantalla según la finalidad del estudio. Es decir, que se clasifica según su finalidad por la rentabilidad del proyecto, es decir, las ganancias del negocio, la rentabilidad del inversionista, las ganancias personales y la capacidad de pago del proyecto, es decir, si puede pagar deudas o no. Y vemos también aquí según el objeto de inversión, que es crear un negocio, modernizar, reemplazar, ampliar, cerrar. Por ejemplo, una empresa, crear una empresa es distinto a mejorar una que ya existe. O cambiar una máquina tampoco es lo mismo que ampliar
toda la producción que ya tenemos. Por eso no todos los proyectos se analizan de la misma manera. Y en conclusión de esta parte les puedo decir que el estudio de proyectos nos permite analizar una idea antes de invertir, considerando todos los entornos, todos los riesgos y también todos los beneficios. Y este objetivo, como quiera, nos permite no solamente asegurar el éxito, sino tomar decisiones más informadas y reducir como tal la posibilidad de fracaso. Continuando con la presentación, ahora les voy a hablar sobre la evaluación de proyectos. Ese es un proceso que se utiliza para analizar si un proyecto va a ser viable o no. Básicamente es ayudar a tomar la decisión antes de ejecutar una idea. Y para eso se analizan tres aspectos importantes: la viabilidad técnica, que esta revisa si se puede hacer el proyecto; la viabilidad económica, que se compara los costos con los beneficios; y la viabilidad financiera, que esta analiza si hay el dinero y los recursos suficientes para llevarlo a cabo. También tenemos la evaluación social de proyectos. Esta se enfoca en analizar cómo un proyecto beneficia a la sociedad y no solo en lo económico. Es decir, no busca únicamente las ganancias, sino también mejorar la calidad de vida, generar empleos, reducir desigualdades y cuidar el medio ambiente. También analiza aspectos como el acceso a los servicios y el impacto a las comunidades. A diferencia de la evaluación privada, que buscan rentabilidad, la evaluación social busca el bienestar colectivo. Proyectos en la planificación del desarrollo. Son herramientas que permiten llevar a la práctica los planes y política. Es decir, no son un fin, sino un medio para lograr desarrollo económico y social. También funciona a través de procesos donde primero se identifica el problema, luego se establecen los objetivos y se diseñan proyectos para finalmente ejecutarlos. Y el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas, generando empleo, reduciendo pobreza y mejorando la infraestructura. Seguimos con el capítulo número 3, que nos habla sobre el proceso de la preparación y evaluación de proyectos. En la siguiente diapositiva, aquí vamos a hablar sobre el 3.1 y el 3.2. Un estudio de proyecto nos permite analizar la viabilidad, como ya lo había mencionado mis compañeras, de una inversión, reduciendo riesgos y facilitando la toma de decisiones antes de su ejecución. ¿Pero qué conlleva esto? ¿Cuál es su alcance? Bueno, pues uno de los puntos importantes del alcance es que apoya a la toma de decisiones, es decir, esto nos guía si debemos invertir o no. También nos evalúa las ventajas y desventajas. Otro punto muy importante es que analiza múltiples criterios de viabilidad. Cuando nosotros mencionamos criterios de viabilidad, estamos hablando de lo comercial, que es el mercado, de lo técnico, que son recursos y producción, de lo legal, que es la normativa, de lo organizacional, que es la gestión, también de la ambiental, financiera y económica. También nos menciona que esto se centra en la factibilidad económica, es decir, si nos conviene, si nos va a dar resultado o no. Y también nos permite simular resultados futuros. En el 3.2 nos habla sobre el estudio de proyecto como proceso cíclico. Cuando nosotros nos referimos a proceso cíclico, nos estamos refiriendo a un proceso que se repite en etapas, donde al terminar una fase puede volver a empezar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando vuelve a empezar pero con una mejora, más no en la misma igualdad de condiciones. También este proyecto sigue un ciclo continuo. También tiene etapas principales, permite descartar o mejorar ideas y se evalúa constantemente la conveniencia del proyecto. Y el último punto que me parece más importante es que integra estudios como mercado, técnico, legal y financiero. Cuando nosotros nos referimos exactamente a este punto, es porque el proyecto se mira o se visualiza de todos los lados posibles. Es decir, se ve si hay clientes en el mercado, si se puede producir, si cumple con las leyes y la normativa y si económicamente vale la pena.
Es como analizar todo antes de tomar una decisión. Continuando con el capítulo, tenemos lo que es el estudio de mercado, ya que sin dejarlo pasar, es un análisis y una determinación de la oferta y la demanda o de los precios del proyecto. Muchos tienen unos costos de operación que pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como la estrategia comercial. Sin embargo, cada proyecto debe de ser analizado bajo su propio modelo de negocios y sus propias características. Pues en común podemos observar aquí que tenemos siete, que el análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar los consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos y consumos, como las motivaciones para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. Asimismo, el análisis de la demanda. Esta cuantifica el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La cantidad de la demanda se asocia con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de real. En la competencia, esta es fundamental por varias razones. Sin embargo, es importante definir qué se entiende por competencia, pues tradicionalmente se reconoce como las empresas o actores que ofrecen el mismo producto o servicio al mismo segmento del mercado. Asimismo, la oferta. Esta suele ser compleja porque no siempre es posible visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto o la potencialidad real de la amplificación de la cantidad ofrecida, si no se conoce como la capacidad instalada ociosa de la competencia. Asimismo, la comercialización. Este es el proyecto quizás de uno de los factores más difíciles de precisar, porque la simulación de su estrategia se enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del proyecto. En el mercado externo, el desempeño del proyecto tanto de la diversidad de la oferta disponible para el consumidor como en la ampliación del volumen del mercado potencial para el proyecto. En el análisis del consumidor, solo podemos decir que puede llegar a ser determinante en el éxito o en el fracaso del proyecto. Continuando, tenemos en el siguiente el estudio técnico del proyecto. Este es un análisis básicamente de la viabilidad financiera de un proyecto. Técnicamente, como lo dice, tiene por objetivo promover información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación permitentes en esta área. Técnicamente estarían diversos procesos productivos opcionales cuya jerarquización puede definir de que pudiera realizarse en función de su impacto financiero. Por lo general se estima que deben aplicarse los procedimientos, tecnologías y modernas soluciones. En particular, en el estudio técnico se determinan los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión. Este análisis, asimismo, tiene antecedentes que habrá posible cuantificar las necesidades de mano de obra por especificación y asignarles un nivel de remuneración en el mercado. Todo esto debe analizarse de manera combinada con los factores determinados del tamaño, como la demanda actual y esperada en la capacidad financiera. Una de las conclusiones que podemos dar de este estudio técnico del proyecto es que puede definirse de la función de producción de que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades del capital, mano de obra, recursos materiales, tanto para la puesta de marcha como para la posterior operación del proyecto. Por otro lado, nos encontramos con el estudio organizacional administrativo. En esta parte analizamos básicamente cómo se organiza la empresa por dentro para poder funcionar correctamente. Entonces nos vamos a encontrar primero con la estructura organizativa, con los recursos humanos, las tecnologías de la información y los gastos de puesta en marcha. En cuanto a la estructura organizativa, nos dice cómo vamos a dividir el trabajo en la empresa. Cada uno tiene su función específica y jerárquica. En cuanto a los recursos humanos, aquí no importa solamente cómo contratar, sino tener el personal adecuado. Las tecnologías de la información nos van a ayudar a organizar mejor el trabajo.
Por ejemplo, cuando necesitamos usar el Excel para registrar cuentas de entradas y salidas de productos, evitando errores y pérdidas. Y finalmente, los gastos de puesta en marcha, que son los costos iniciales para arrancar. Esto tiene que ver básicamente con los permisos legales, las compras de equipos, contratación de personal, incluso hasta el marketing. Con la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el estudio legal. ¿Me ayuda con la diapositiva siguiente, por favor? Ya, el estudio legal. Por este lado, vamos a ver que el negocio puede operar legalmente y sin problemas con la ley. Entonces, primero vamos a ver la viabilidad legal, que significa revisar si la actividad está permitida. Por ejemplo, si vamos a exportar productos agrícolas, esto tiene que ver con que debemos cumplir normas sanitarias y de calidad. Y luego está la constitución y la formalización. Esto es registrar legalmente la empresa. Por ejemplo, sacar los permisos de RUC, los permisos municipales, registros sanitarios, entre otros permisos. También se revisan los trámites y las normativas. Estas ya tienen que ver en cuanto a las leyes laborales o tributarias. Esto tiene que ver también con los sueldos conforme a la ley o los impuestos que se deben de pagar correctamente. En resumen, este estudio evita multas, problemas legales o incluso cierre del negocio. Ahí también contamos con el estudio financiero. Esto nos va a decir básicamente si el negocio funciona o no. Entonces, primero están las inversiones, que nos va a ayudar en la compra de equipos, ver si tenemos capital de trabajo, incluso el dinero para pagar productores antes de vender la mercadería. Después vamos a ver los costos que incluyen la operación y la administración. Puede ser, por ejemplo, cuánto vamos a gastar en transporte, cuánto le vamos a pagar a la cuadrilla, los combustibles, los sueldos, todo eso. El flujo de caja, es importante porque en cambio muestra el dinero que ingresa y que sale de la empresa. Entonces, después están los beneficios o ingresos proyectados. Esto quiere decir cuánto la empresa espera ganar y en un tiempo determinado. En resumen, este estudio responde a la pregunta clave: ¿vale la pena o no seguir con el negocio? Y en cuanto a la siguiente diapositiva, ¿me ayuda? Vamos a ver lo que es el impacto ambiental. Aquí vamos a ver si el negocio afecta al medio ambiente. Entonces, vamos primero con el cumplimiento normativo, que esto quiere decir que debemos cumplir leyes ambientales. Por ejemplo, el manejo adecuado de residuos o de químicos. Luego, las normas internacionales como la ISO 14000, perdón, que ayuda a tener procesos más sostenibles. Tenemos un triple enfoque que vendría a ser el económico, el social y el ambiental. En cuanto al económico, se basa en la ganancia del dinero, social, en beneficio a la comunidad, y ambiental, cuidar el entorno. Finalmente, el objetivo es reducir impactos negativos, evitar contaminación, desperdicios de producto, etc. Entonces, para finalizar, tenemos un conjunto de estudios que nos va a permitir analizar tanto lo organizacional, legal, financiero y ambiental. Si uno de estos falla, la empresa puede fracasar, aunque solo uno esté mal. Eso es todo por nuestra parte. Le agradecemos la atención prestada. Gracias.